Son exactamente las 18 horas con 50 minutos. Y estamos saludando de la manera más comedida al señor doctor Santiago Alvarado. Siempre es un placer saludarle, doctor. Bienvenido a través de Radio Colosal. Tema que nos preocupa. Fernando Muñoz, uno de los jueces del contencioso electoral, responde a una consulta realizada la semana anterior y devuelve la vida a 4 partidos correístas. Hoy, sin embargo, Ángel Torres, otro de los jueces, da una decisión en contrario. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y en qué estamos entonces? ¿Qué es lo que pasa? Estas personas pueden tomar decisiones directamente ellos por sí. Nunca se reunió el Tribunal Contencioso Electoral, sino son ellos los que resolvieron los temas. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Nos queda una pregunta, ¿qué mismo es lo que está sucediendo? ¿Cuál es su criterio sobre este tema, doctor? Placer escucharle, bienvenido. Gracias, mi estimado Fernando, estimados amigos oyentes de Radio Colosal. Un abrazo y siempre es un gusto, y digo que es además un privilegio hablar por estos canales exageradamente democráticos. Y hablo democráticos porque precisamente lo que permiten al ciudadano es exponer y manifestarse. Mi estimado Fernando, yo creo que hay que partir en primer lugar de una premisa. Y la premisa es: no hay que tenerle miedo a ningún partido político. Si el señor Correa desea candidatizarse, que se candidatice por cualquier partido político, pero tratar de decir, como están haciendo todos los partidos políticos, es decir, todos oponiéndose a que él sea candidato, hace ver como que necesitamos armar toda una estructura, de la misma estructura delincuencial de la que él era parte, toda una estructura solo para no permitir que él sea candidato. Yo creo que ya ese es un tema que debemos resolverlo los ecuatorianos, y en campaña permitirse que haya una verdadera democracia y que existan voces cantantes que nos permitan ver todos los actos de corrupción de los cuales él fue sujeto. Yo creo que a partir de eso debemos nosotros elegir o no a alguien. Luego, yo quisiera, mi estimado Fernando, usted me permite tomar la palabra, y yo quisiera primero explicar desde antes qué significa esto de por qué llega esto al Tribunal Contencioso Electoral, de parte de quién llega. Y creo que es necesario que el pueblo sepa cuál es el proceso a través del cual se eliminan estas fuerzas políticas o estos movimientos políticos. Lo primero que puedo decirle es que la Contraloría General del Estado es una administración que pertenece a la Administración Pública de Control Externo. ¿Qué es lo que vigila o cuál es el rol de la Contraloría General del Estado? Le corresponde a la Contraloría General del Estado vigilar el uso de recursos públicos, pero además vigilar la gestión que le corresponde hacer a cada una de las administraciones públicas. Nos guste o no, hay algunas personas que dicen que la Contraloría sí podía entrar a hacer auditoría de la aprobación de partidos. Yo le diría personalmente, en el orden muy personal y respetando la posición de cualquier persona, que no. Hay que saber diferenciar cuál es la división de poderes y por qué tenemos la institucionalidad en el Ecuador. La Contraloría General del Estado igual es un organismo de cierre, igual es un organismo que no le rinde cuenta absolutamente a nadie. Es responsable políticamente ante la Asamblea, pero de su gestión, ¿quién controla? Ahí tenemos, por ejemplo, el contrato celebrado con el señor Salcedo de la Contraloría, con el señor Salcedo por parte de la Contraloría General del Estado. ¿Y quién está controlándole eso? Si se da cuenta que entonces queda como una especie de isla desierta la Contraloría General del Estado, queda endiosada en un momento determinado como la única administración pública exenta de todo tipo de control. Esas cosas también tienen que hablarse por parte de quienes hacen las leyes. Primero, la Contraloría General del Estado hace una auditoría al Consejo Nacional Electoral. Recuérdense que la función electoral en el Ecuador está integrada por 2 instituciones autónomas, una y otra: el Tribunal de lo Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral.
al Tribunal Contencioso le corresponde como competencia la resolución de conflictos que se presenten por los derechos de participación ciudadana, mientras que al Consejo Nacional Electoral le corresponden los procesos de formación de partidos, presentación de candidatos, elección, postulación y nombramiento de candidatos. Son dos cosas absolutamente diferentes. La Contraloría General del Estado hace una auditoría al Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral lo que dice es: revise usted cómo se han formado estos partidos políticos. No le está diciendo elimínelos, porque eso sería meterse en otra función del Estado. Sería meterse en otra función del Estado. Y por lo tanto, lo que hace el Consejo Nacional Electoral es decirle: señor, nosotros hemos revisado el proceso de aprobación de estos partidos y consideramos que los partidos, sin referirse, han cumplido los procesos. Es lo que le dice el Consejo Electoral. Al año regresa la Contraloría General del Estado y le dice: oiga, ¿y usted por qué no ha cumplido con eliminar los partidos políticos? Y el Consejo Electoral le contesta, indistintamente de que sea Atamaín o no Atamaín, indistintamente en el saber de que no estoy de acuerdo, mi estimado Fernando. Radicalmente yo no estoy de acuerdo con la conformación de la presidencia del Consejo Electoral, pero es la ley. Esa es la ley que hicieron los partidos políticos. ¿Y qué fue lo que le dijo la señora Atamaín? Sabe que el proceso de aprobación de estos partidos se ha hecho respetando los procesos. El problema es que nunca se revisaron las firmas, que era la recomendación directa de Contraloría. No. Revisar firmas duplicadas, revisar firmas de personas inclusive fallecidas, de adolescentes. Pero no le está diciendo eliminar partidos o eliminar movimientos. Sí. Téngase en cuenta. Sí, entonces, ¿qué es lo que le dice la señora Diana Atamaín? Ya he revisado y todo está bien. Correcto. ¿Y por qué la Contraloría General del Estado de ese incumplimiento pide la destitución? O sea, yo a lo que quiero llegar, mi estimado Fernando, yo tampoco estoy de acuerdo y me declaro una persona contrariamente contraria al expresidente Correa. Ojalá no regrese nunca y ojalá toda la banda que él tiene alrededor suyo, de los que se dejan ver, porque también hay aquellos que no se dejan ver. Así como hubo la democracia popular del señor Hurtado, unos que se dejaron ver y otros pocotón de gente que todavía siguen en la administración pública pululando en los puestos de un lado a otro, que son los que no se dejan ver. Yo estoy en contra de ellos, de los que se dejan ver y de los que no se dejan ver. Pero lastimosamente la ley está hecha así. Ahí hay un fraude a la ley claro y flagrante del Contralor Celi. Yo no creo que él podía intervenir en la decisión de inmiscuirse y decir: usted vote estos partidos. Para eso es que el Consejo, para eso es que se convocan a elecciones, para eso es que se pide la participación ciudadana y se postulan los mejores nombres del Consejo Nacional Electoral. Entonces el problema no está en cómo se elige, sino el problema está a quién se elige. Ahí está el problema. Porque si usted ve los actores que están en el Consejo Electoral, son los mismos de siempre. La misma partidocracia con el mismo nombre de siempre. Y luego ahora, esto va inclusive Atamaín no podía ser presidenta del Consejo Electoral, ni tampoco integrarlo el señor José Cabrera, porque la ley determina que no hay reelección y ellos ya fueron parte del Consejo Electoral anterior, precisamente el anterior al de ellos, que lo manejó un señor, se me va el apellido. Pero culpa de quién es, mi estimado Fernando. O sea, yo coincido y siempre comparto con usted. El problema no está a veces en las personas. El problema está en cómo está diseñada la ley para que siempre lleguen los mismos. Ahorita en el Tribunal Contencioso, y concluyo con esto la primera pregunta, mi estimado Fernando. En el Tribunal Contencioso ahorita todo es un gran secreto. Usted me acaba de informar que alguien dijo que no, que contradice la decisión del primero. Pero son 3 votos. Son 3 votos del Tribunal Contencioso. Son 3 personas. Significa que para que la decisión de que se mantengan los partidos debió haber sido de 2. Y si hay un voto de exclusión, es decir, un voto salvado, esa persona deberá justificar.
Y para que los ecuatorianos podamos hacer una auditoría social, tienen que publicarse las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral y decirnos cuál es la razón. Ahora, mi querido Santiago, parece que hay 3 jueces en el tribunal, más bien, hay 3 jueces en el Tribunal Contencioso Electoral, pero me parece que no se reúnen. Me parece que la demanda le presentaron a Fernando Muñoz y él resolvió la semana pasada como le pareció. Y ahora Ángel Torres resuelve en contrario el día de hoy ante un pedido que también ha habido de Paul Carrasco. Entonces parece que están resolviendo de forma individual y no colectivamente como debiera ser. Bueno, eso le acabo de explicar. En un tribunal, para que haya una decisión, tiene que haber un voto de mayoría. Es decir, la mayoría serían 2 de 3. 2 de 3. Insisto, y los votos, el 2 de 3, los 2, tiene que ser un voto justificado y motivado. Y el voto, un voto de quien no se adhiera, debería ser un voto salvado. Esperemos a conocer tanto el voto oficial como el voto de mayoría como el voto de minoría. Porque lo que aquí entendemos es que hay 2 resoluciones absolutamente contradictorias. Tendrá que ser la de mayoría. Pero yo a lo que quiero llegar, mi estimado Fernando, es que este es el gran problema en el país. Vamos a seguir con este tipo de problemas y hemos de coincidir, Fernando, en que históricamente el Ecuador seguirá teniendo los mismos problemas mientras en la Asamblea se siguen haciendo las mismas leyes malas y torcidas para que se sigan manteniendo los mismos. Es decir, se hacen leyes, en la Asamblea Nacional se hacen leyes para que queden a interpretación, se hacen leyes de orden abierto, para que se interpreten y de una u otra manera se mantengan los mismos. Ese es el problema, mi estimado Fernando. Y es lo que nos preocupa. Entonces, ¿qué ha pasado en la Asamblea Nacional? Discúlpeme, mi estimado Fernando, yo creo que ya es hora de empezar a evaluar para quienes se postulen de candidatos, que nos digan que empiece a legislarse con gente preparada, no porque ha sido político de 16 años en un cantón, ya se está preparado para ir a la Asamblea. Eso resulta ser hasta vanidoso, es decir, van a la Asamblea solamente a construir halagos y elogios para que les construyan monumentos. Yo quisiera hacer entender a la gente que a quienes se debe elegir es a la persona que menos opulencia o menos protagonismo le gusta, porque es precisamente el que va a trabajar por la norma. Entonces, claro, pero aquí ser legislador, ¿qué es? Estar en el chanchullo del escándalo público, aparecer en corto, que se le mofen en corto, y luego aparecer siendo muy gracioso o hecho el muy estricto hablando en corto de la corrupción, pero sin hacer nada. Y yo pregunto a los legisladores, ¿a cuántas bibliotecas han asistido a ver las últimas corrientes de la norma jurídica? Es decir, mire usted, estamos en este momento, todo el mundo, mi estimado Fernando. Ayer había una entrevista con Carlos Vera al doctor García Falconi. Al presidente del Colegio de Abogados, ¿no? Y se dijo algo muy cierto, mi estimado Fernando. Se dijo algo muy cierto. O sea, todo el mundo quiere que ya rápido salga la sentencia para que ya Correa no sea candidato. Pero si la propia ley establece recursos, los abogados van a hacer uso de los recursos. Pues. Lo lógico es eso, cualquier defensa. Porque si los abogados no hacen uso de los recursos, sencillamente incluso el juez podría decirles que han abandonado la defensa por no agotar todas las instancias, todos los recursos que tienen previstos en la norma para defender a su cliente. O sea, esas cosas hay que saberlas. Y es una preocupación enorme, porque realmente no cambiamos. Entonces, en cuanto al Tribunal Contencioso Electoral, hay que saber qué es el sistema electoral. El sistema electoral no solo comprende, mi estimado Fernando, formar partidos políticos, hacer un show de una elección primaria, luego hacer el show de un informe económico
finalmente postular a una persona. Ahora, mi estimado Fernando, en estos tiempos de tecnología, usted es un periodista serio, mi estimado Fernando, en estos tiempos de tecnología, ¿usted cree que se puede elegir a alguien desconocido? No, pues es imposible. Entonces, regresaremos a lo mismo. Diremos que Juan Piguave puede ser candidato porque es un hombre que tiene sensibilidad social, porque escuchaba en el centro de la cancha el grito de todos los ciudadanos en el estadio, o el aplauso de todos quienes estaban alrededor de la tarima del payaso, sin ser despectivo. Entonces, claro, finalmente, ¿quiénes legislan, estimado Fernando? Legislan los asesores, y los asesores tienen una agenda propia para instruir al asambleísta qué es lo que dice y lo que debe decir. Son expertos en el manejo de yo te elijo, sabes que A le dijo a B, B le dijo a C, mejor aquí aguántate, guárdate, Tito, de repente te digan algo y ahí saltas. Ahorita que te publiquen en el periódico, que aparezcas levantando perritos en la calle. Esa es la política, mi estimado Fernando. El país no va a cambiar mientras los ecuatorianos no decidamos que en realidad queremos cambiar. Ahora, en tiempos de pandemia, estamos obligados a discutir, mi estimado Fernando, cuál va a ser la forma de elección. Mire usted, desde el retorno a la democracia, ¿hemos visto los mismos actores? Sí, el señor Lucio Gutiérrez, él va a decir, yo no aparecí en época de retorno a la democracia, pero fue decán de Bucarán. El señor Lazo sigue estando en una junta monetaria, luego como banquero, igual el señor Álvaro Noboa. Siguen estando los mismos, mi estimado Fernando. Es decir, yo no puedo hacer caldo distinto si no me cambia de sabor, si la papa es la misma. Pero si me da papa chaucha, con papa chaucha ya sé que debo hacer solamente un locro. Y ese es uno de los temas que preocupan, porque realmente no queremos cambiar. Finalmente, mi doctor, porque el tiempo es nuestro peor enemigo. Hoy, otra vez problemas en la penitenciaría del Litoral. Disturbio enorme, estaban peleando por el control de la cárcel. Hubieron en total 9 muertos, 2 de ellos inclusive incinerados, 20 PPLs heridos, 3 graves, 6 policías lesionados en estado crítico, uno de ellos. La guerra de bandas requiere revisar la gestión penitenciaria y los procesos internos. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede ser posible que hayan habido armas y que se haya dado pues un tiroteo de todos contra todos, inclusive contra policías? ¿Qué pasa con el Ecuador? Mi estimado Fernando, lo que pasa es que el Ecuador, la pelea de bandas que usted dice, la pelea de bandas a la cual usted se refiere, son las bandas que están dentro de las cárceles y las de politiqueros que están fuera de la cárcel. Esa es la guerra en el Ecuador. Porque el mérito de un candidato, decir que le han secuestrado, gran mérito de un candidato. Gran mérito de otro decir, yo me entregué y estuve preso y demostré mi inocencia. El Ecuador necesita que se le diga, por Dios, que se eduque, mi estimado Fernando. Porque lamentablemente, mientras en el Ecuador haya ignorancia, mientras en el Ecuador haya desconocimiento, se elegirá al que más se reconoce, se elegirá al que mejor foto tiene, se elegirá al que más nos regala cosas, al más alajito. Eso se elegirá. Y no porque cambiaremos nunca. Ya hemos visto. Lamentablemente, el que tiene conocimiento, cuando va a postularse a candidato, le dice, yo voy a hablar de esto y esto voy a hacer, y esto se puede hacer de tal manera. Pero como eso no vende votos, uno no puede hacer la encuesta que tienen los ricos para hacerla. Es decir, ¿van a seguir legislando los ricos? Sí. ¿Van a seguir legislando los banqueros y los grandes empresarios? Sí.
van a seguir legislando las personas que tienen el poder y que saben que los medios de comunicación son el poder para mantenerse en el poder. Sí, y saben que cuando estén en el poder en los medios de comunicación tienen que eliminar a los medios de comunicación democráticos y a los que no le ha permitido crecer, como Radio Colosal. Sí, se va a elegir lo mismo, el país no va a cambiar. 1830, mi estimado Fernando. Entre García Moreno y Rocafuerte deciden repartirse el año. Entre la burguesía de la costa y la oligarquía de la sierra deciden dividirse 4 años cada uno el poder. Y seguimos estando en lo mismo. Y es lamentable, porque no cambia. Mi querido doctor. Ningún partido político, mi estimado Fernando, ningún partido político ha postulado gente nueva para que pueda cambiar o transformar el país. No, siguen estando los mismos para lo mismo y seguirán haciendo los mismos. Los que tienen mucha plata seguirán siendo candidatos, seguirán ganando las elecciones y seguirán siendo los pinochos de madera con grandes cuerdas y un guepeto escondido maniobrando sus decisiones. ¿Qué razón tiene el doctor Santiago Alvarado? Y es una verdad. Y esto tiene que recordarlo la gente. Los partidos políticos no han postulado gente nueva. No les interesa postular gente nueva, sino mantenerse los mismos, los de siempre. Doctor, gracias. Siempre un placer. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad. Buenos días, estimado Fernando. Un abrazo, estimados oyentes.